Bueno, listo. Entonces, como les decía, el objetivo de esta charla, la charla es muy cortica, muy sencilla, pero si tienen alguna duda, no duden en levantar la mano o interrumpir, prender el micrófono, listo. Pero pues sí quería contarles un poco cuáles son los objetivos y qué deberían aprender ustedes después de haber visto la charla. Entonces, el primer objetivo va a ser conocer los reparos en general y las principales relaciones que tiene el cerebelo con el resto de las estructuras del sistema nervioso. Tenemos que también aprender a nombrar los lóbulos, las principales fisuras y sus subdivisiones. También la idea es que aprendan a conocer la clasificación filogenética y que aprendan también a cómo identificar la distribución somatotópica y cómo esto se va a relacionar un poco con las funciones del cerebelo, porque esto les va a ser útil más adelante en la clínica. Y por último, la idea es que también identifiquen no solamente las estructuras, sino las conexiones que tenemos con el resto del sistema nervioso y también que aprendan a identificar cuál es la irrigación que recibe el cerebelo a nivel vascular, porque esto también va a tener implicaciones clínicas que les van a servir más adelante. En cuanto a las funciones del cerebelo, quería detenerme acá nada más para mencionar pues para qué sirve y cuál es su rol en todo nuestro sistema nervioso y nuestro desarrollo. Entonces, se ha visto que el cerebelo principalmente se encarga de la coordinación motora, es decir, de qué tan coordinados y qué tan exactos son nuestros movimientos. También regula como tal los movimientos tanto del tronco del cuerpo como de las extremidades. Va a tener un rol muy importante en el control del equilibrio, digamos que no va a ser la única estructura que media el equilibrio, porque acuérdense que existe el sistema vestibular y digamos que el sistema sensitivo profundo, pero sí va a ser, digamos que la principal estructura que se va a encargar del equilibrio. Va a encargarse también de que se dé y que se inicie la marcha, y si no tenemos el cerebelo funcionando correctamente, pues vamos a tener problemas de la marcha. Una de las cosas importantes que van a ver en la clínica, me adelanto, es que los pacientes con disfunción del cerebelo van a tener una marcha con aumento del polígono de sustentación y van a tener dificultades para caminar en tándem, en pica-pala. Entonces, una función de las más importantes de esta estructura es la marcha. También tenemos una regulación importante de la postura, tanto para mantenernos sentados sin necesidad de apoyo, como también para podernos mantener parados eh, sin necesidad de caernos. Otra de las funciones importantes va a ser la del tono muscular, principalmente por parte de los hemisferios cerebelosos, la actividad muscular voluntaria. Nosotros, digamos que en cuanto a los movimientos voluntarios, tenemos dos tipos de estructuras grandes que nos ayudan a hacerlos de manera fluida. Una es obviamente el sistema motor, porque sin el sistema motor no tenemos la fuerza para realizar los movimientos. Y la otra es el sistema como tal cerebeloso, porque el cerebelo lo que hace es que se encarga de coger esa señal, filtrarla y, digamos, como refinarla y hacer que los movimientos sean precisos, fluidos y acertados. Otra de las cosas son, como les digo, los movimientos finos, todo aquello que implique motricidad fina, como por ejemplo tocar un instrumento, enhebrar una aguja, escribir, cosas así pequeñas, eso se va adquiriendo a medida que vamos desarrollando el cerebelo. Otra de las cosas importantes que se ha visto que están relacionadas es el aprendizaje motor. Entonces, acuérdense cuando ustedes por primera vez empezaron a montar bicicleta, que lo pensaban mucho, que se caían, que les tocaba repetir una y otra vez. Lo mismo de pronto para tocar un instrumento. Estos patrones motores aprendidos los medía más que todo el cerebelo y se encarga de que luego se vuelvan automáticos, que uno no tenga que pensar para poderlo realizar. Y por último, de las cosas más llamativas es que uno cree que el cerebelo solamente tiene funciones a nivel motor, pero se ha visto recientemente que también tiene funciones cognitivas y por eso en la clínica describimos un síndrome que se llama el síndrome cognitivo afectivo, que básicamente se trata de los pacientes que de pronto tienen lesiones grandes, bilaterales en ambos hemisferios del cerebelo. Nosotros nos damos cuenta que desarrollan
dificultades para expresar las emociones, desarrollan mutismo, tendencia como a la apatía, y por eso fue que nos dimos cuenta que el cerebelo no solamente tiene funciones motoras, sino también a nivel cognitivo y emocional. Un poco acerca de las generalidades, ya entrando en materia y en lo que concierne a la anatomía. El cerebelo viene de básicamente un nombre que quería decir pequeño cerebro. Sabemos que es una estructura que, digamos, corresponde a un volumen muy pequeño de lo que es el volumen cerebral total, digamos que tiende a ser un 10%, pero es importante conocer que abarca un 50% de las neuronas de toda la masa encefálica, o sea, imagínense lo condensadas que tienen que estar esas neuronas para poder caber en ese volumen tan pequeño. Entonces es una estructura supremamente importante, supremamente rica en funciones y por eso es tan importante conocerla. Está ubicada en la fosa craneal posterior. Aquí la pueden ver a mano derecha. Tenemos las tres fosas craneales, la fosa craneal anterior, la fosa media, que es donde se ubican los lóbulos temporales, y por aquí, detrás del, digamos, como el segmento petroso del temporal, podemos ubicar la fosa craneal posterior con su foramen magnum. Ahí es donde se va a ubicar y donde se va a sentar el cerebelo. Además de eso, va a estar cubierto por un repliegue de dura madre que se llama el tentorio, que su nombre viene de la palabra tienda, es como si fuera una tienda de acampar, para que se acuerden, y lo va a cubrir y lo va a separar de lo que es la masa encefálica, los lóbulos occipital y temporal. Embriológicamente hablando, no sé si ya vieron embriología, pero para resumirles un poco de dónde viene el cerebelo, nosotros en el desarrollo del embrión tenemos tres vesículas primarias, básicamente, que van a ser el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Y dentro del rombencéfalo estas estructuras se van a empezar a diferenciar un poco más en dos tipos de estructuras, el metencéfalo y el mielencéfalo. Entonces el rombencéfalo se divide en esas dos y la parte que es del metencéfalo es la que va a dar origen al cerebelo como tal, porque el mielencéfalo ya va a dar origen al bulbo raquídeo. Entonces viene del metencéfalo. El cerebelo también es importante aclarar que está ubicado justo detrás del cuarto ventrículo. Acuérdense que los ventrículos cerebrales son aquellos como acueductos en donde, sí, como, digamos, formas llenas de líquido cefalorraquídeo. Son aquellos como, aquellas estructuras por donde fluye el líquido cefalorraquídeo. Pues aquí podemos ver una que es muy importante, que es el cuarto ventrículo, y fíjense que el cerebelo está ahí justo detrás del velo medular, en una estrecha relación. Entonces vamos a ver que algunas patologías a nivel clínico que afectan el cerebelo, como algunos tumores, pueden generar aquí un bloqueo de este paso del líquido cefalorraquídeo a este nivel. Y por último, bueno, lo que ya les conté, que está separado del cerebro por el tentorio. Perdón, un segundo, por favor. Ya, qué pena con ustedes. Bueno, entonces ya pasando un poco a hablar de las relaciones, sabemos que como cualquier estructura en el cuerpo humano tenemos unas relaciones tanto anteriores como posteriores, como superiores y laterales. Entonces, en cuanto a las relaciones superiores, si se imaginan aquí abajo al cerebelo, digamos aquí metido dentro del tentorio, como ya les mencioné, fíjense que inmediatamente a nivel superior obviamente va a estar el tentorio, pero también va a estar esta estructura muy importante que se llama la gran vena de Galeno. Entonces, esas son como las cosas que están inmediatamente superiores. Y ya superior al tentorio vamos a encontrar el lóbulo occipital. Y dentro del lóbulo occipital, en estrecha relación con el cerebelo, ahí encimita, va a estar como un segmento específico del lóbulo occipital que se llama el giro lingual. Aquí se los puse para que lo vean. Entonces ahí se va a posar sobre el tentorio del giro lingual. Inmediatamente hacia anterior, lo que vamos a encontrar ya va a ser, si se fijan aquí en este corte sagital, que es digamos que el encéfalo visto
uno de los lados, y podemos ver el cerebelo. Y fíjense que hacia anterior, como ya les mostré, vamos a encontrar obviamente el velo medular, que es esta estructura de acá, y podemos encontrar también pues, los acueductos y el cuarto ventrículo, también el tallo cerebral y unas estructuras aquí hacia superior que se llaman los colículos cuadrigéminos. Y ya como tal, en la parte posterolateral vamos a tener una relación estrecha con lo que son los senos venosos, el seno transverso, básicamente, y la confluencia de los senos. Entonces, aquí se van a juntar lo que es la gran vena de Galeno, el seno transverso y la confluencia de los senos por ambos lados. Bueno, ya pasando a hablar un poco acerca de los lóbulos y las divisiones que tiene el cerebelo, a grandes rasgos vamos a encontrar que vamos a tener un dermis, que es la parte más central del cerebelo, y los dos hemisferios, uno a cada lado. Estos dos hemisferios a su vez se van a subdividir en tres lóbulos cada uno. Está el lóbulo anterior, que lo pueden ver aquí de color rojo, el lóbulo posterior, que también se puede ver acá de color más rosado, y el flóculo nodular, que lo podemos ver más metido hacia la parte interna y anterior, que es este. Acá no lo podemos ver porque aquí estamos viendo el cerebelo desde posterior y lateral, pero aquí como lo estamos viendo de lado en un corte sagital, sí podemos observarlo mucho mejor, el flóculo nodular. Igual ya se los voy a mostrar más a fondo. Es importante para ubicarnos también tener en cuenta las principales fisuras que van a dividir el cerebelo en lóbulos. Entonces, fíjense que hay una fisura que se llama la fisura transversa, que básicamente pues va a dividir el lóbulo anterior del lóbulo posterior. También va a estar la fisura posterolateral. Y por último, pues vamos a tener la fisura, perdón, esta es la posterolateral. Y por último, vamos a tener una que es la horizontal profunda. Una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta es el origen filogenético de cada estructura del cerebelo y cómo esto se correlaciona con una función específica. Entonces, a lo largo de la evolución, como seres humanos hemos ido ganando, digamos, como función en ciertas estructuras respecto a otras especies más como antiguas o más primitivas, por decirlo así. Entonces, el cerebelo tiene algo específico y es que se inició con un pedazo mucho más antiguo que es el arquicerebelo, que digamos lo compartimos con muchos animales, con anfibios, con algunos vertebrados. Y el arquicerebelo básicamente va a ser aquella parte del cerebelo que se va a conectar con el sistema vestibular. Entonces, también va a tomar un nombre alternativo que se llama vestíbulo cerebelo. Y como su nombre lo indica, pues el sistema vestibular, como ustedes saben, está relacionado con todas estas funciones del equilibrio, del control de los movimientos oculares y por tanto cuando se daña esta parte específica del cerebelo podemos encontrar alteraciones más que todo del equilibrio y nistagmos. Entonces es súper importante tenerlo en cuenta para ya después hacer la correlación clínica. Ya después de la... Pregunta, ¿podrías explicarnos qué significa nistagmia, dijiste? Nistagmus, sí. Yo no sé si ustedes han visto cuando ustedes van en un carro y están mirando a la ventana y sus ojos hacen como un batido, como que baten y se devuelven, baten y se devuelven, como que los ojos se mueven así en dirección horizontal. Bueno, eso se llama nistagmus y básicamente digamos que tiene algunas funciones fisiológicas en cuanto a que nos permite como realizar movimientos de seguimiento a las cosas que están en movimiento. O sea, el ojo no se queda pegado a una estructura, sino que puede moverse rápidamente y hacer seguimiento de un objeto en movimiento. Pero cuando hay un daño de estructuras que comprenden el arquicerebelo o el sistema vestibular, pues ya empieza a haber nistagmos patológicos. Entonces, por ejemplo, uno puede ver una persona de frente que no está mirando ningún objeto que se está moviendo con un nistagmos espontáneo. Entonces, no sé si lo han visto de pronto cuando uno mueve los ojos
siguiendo un objeto, uno ve que los ojos como que van de un lado a otro rápidamente, eso se llama nistagmos. Entonces sí, básicamente digamos que está involucrada en el movimiento y el control del movimiento ocular. Vale, muchas gracias. Bueno, no sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, quedó claro. Perfecto. Y ya después vendría entonces a nivel evolutivo, lo siguiente sería el paleocerebelo. Entonces, el paleocerebelo lo encontramos ya también en otro tipo de animales como los mamíferos y como pues, animales un poco más evolucionados pues, en todo lo que es la línea evolutiva. Y básicamente tiene el nombre de paleocerebelo, pero también tiene un nombre más fácil como para acordarse y es que es el espinocerebelo y se llama espinocerebelo porque se conecta con la médula espinal y como con el tallo cerebral. Y por conectarse con el tallo cerebral y la médula espinal, su función principal va a ser la de regulación del tono muscular. Recuérdense que por ahí pasan vías motoras, vías como que van hacia el tronco, hacia las extremidades. Y también se va a relacionar mucho con el control postural, el hecho de podernos quedar sentados sin tenernos que recostar o podernos quedar parados sin caernos, va a estar mediado más que todo por el paleocerebelo. Y ya por último viene la parte más evolucionada que es el neocerebelo, que básicamente lo tienen pues animales que ya tienen una función motora compleja y es el resto del cerebelo que va a hacer toda esta parte porque acuérdense que los otros dos son las estructuras más primitivas. El, el neocerebelo va a ser como el resto de los hemisferios. Entonces, este se va a encontrar con la corteza, digamos que va a estar conectado con ella, y lo que va a hacer es que va a modular la actividad voluntaria, digamos que la va a refinar, como les decía, va a hacer que los movimientos sean más precisos y también va a estar implicado en todo el aprendizaje y la memoria procedimental. La memoria procedimental es aquella que implica acordarse de acciones motoras repetidas ya aprendidas. Entonces hay memoria declarativa, que es, digamos, acordarme de una fecha, acordarme de un dato, eso digamos que es algo ya más tangible, pero la memoria procedimental es aquella relacionada con cómo aprendí a manejar movimientos automatizados cuando aprendí a montar bicicleta, que ya no tengo que pensarlo tanto. Si alguien sabe tocar piano, pues acordarse de tocar piano. Todo eso lo modula el neocerebelo. Una cosa que olvidé mencionar es que el paleocerebelo va a estar, ya lo vamos a ver más adelante, pero va a estar relacionado directamente con la parte del vermis, con unos hemisferios, pues como parte del hemisferio cerebeloso que van a ser el lóbulo culmen y el cuadrangular, que eso ya lo vamos a ver, y el arquicerebelo va a estar básicamente compuesto por el lóbulo flóculo nodular, que ese ya se los mencioné. Entonces, más a fondo, nosotros podemos coger esos lóbulos grandes que yo les dije, el anterior en rojo, el posterior en rosado y el flóculo nodular en azul, y subdividirlos de acuerdo como a las folias más pequeñas que tiene el cerebelo. Entonces, una cosa importante es que en el centro tenemos todo el vermis. Aquí, digamos que el lateral al vermis tenemos lo que se llama el paravermis, que es esta región inmediatamente lateral a ambos lados, a la derecha y a la izquierda. Y ya lateral al paravermis, pues podemos encontrar los hemisferios cerebrosos. Un poco para que se ubiquen, este corte es como si uno cogiera este cerebelo y lo cortara como en un corte acción en la mitad y lo aplastara literalmente desde arriba contra una mesa. Entonces aquí podemos ver el lóbulo anterior, aquí podemos ver las partes más posteriores, por decirlo así, y aquí podemos ver las partes más inferiores. Ahorita se los voy a mostrar mejor en un corte sagital para que se ubique. Entonces es como si cogiéramos y lo aplastáramos contra una mesa y contáramos cuántas arrugas tiene y de acuerdo a esas arrugas las numeráramos y las denomináramos con un nombre. Entonces, lo primero que hicieron los anatomistas cuando empezaron a darle nombre a estas estructuras es que cogieron la parte de la mitad y básicamente empezaron a nombrarlas con números romanos. Entonces, estos son los lóbulos vermianos, porque como su nombre lo indica, están en toda la mitad.
Esto, pues aquí se los puse para que de pronto lo repasen luego, pero digamos que aprendérselo es un poco más por conocer la anatomía que porque tenga una implicación o una utilidad clínica, ¿listo? Entonces, el primer lóbulo se llama la língula, el lóbulo 2 y el lóbulo 3 los denominaron central, el lóbulo 4 y el lóbulo 5, que son estos, los denominaron culmen, el lóbulo 6 lo denominaron declive, el 7 se divide en 7A y 7B, lo denominaron folium y tuber, el 8 se llama pirámide, el 9 se llama úvula y el 10 va a ser lo que corresponde al nódulo del lóbulo flóculo nodular. Y ya después empezaron a tratar de nombrar las estructuras que están hacia los lados, es decir, en los hemisferios, y los agruparon en un solo, o sea, no son el mismo número de lóbulos, es decir, no son 10. Entonces cogieron algunos y los agruparon en uno solo. Entonces, por ejemplo, y además tienen correspondencia entre ellos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el lóbulo cuadrangular que va a corresponder a los lóbulos 4 y 5, que son estos. Este es todo el cuadrangular. Luego viene el simple, que va a corresponder al 6. Luego viene el semilunar superior, o cruz 1 también se llamaba, que va a corresponder al 7A. El cruz 2 va a corresponder al 7B. El digástrico, que va a corresponder al 8. Y luego viene la amígdala, que es también parte de este lóbulo 9. Y por último, pues va a ser el flóculo, que es parte del lóbulo flóculo nodular. Entonces, pues básicamente, esto es una clasificación puramente anatómica y pues de pronto para términos de los exámenes, pues puede servirles aprendérsela, pero digamos que implicaciones clínicas tiene muy pocas. Aquí lo podemos ver un poquito mejor. Fíjense ya el cerebelo no tan aplastado aquí. Digamos que si no lo vemos aplastado no podemos visualizar todos los lóbulos porque acuérdense que el uno está escondido por allá en la parte anterior. Entonces fíjense por ejemplo en este corte sagital que el uno viene por aquí anterior e inferior y van en, digamos, orden de las manecillas del reloj. Entonces vienen uno, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta terminar en el nódulo. Bueno, una cosa muy importante es conocer que el cerebelo tiene tanto sustancia gris como sustancia blanca. La sustancia gris pues va a corresponder tanto a la corteza, pero también va a corresponder a unas estructuras profundas que se van a llamar los núcleos. Y es importante saber que la corteza va a ser una gran hoja plegada, digamos que su grosor es muy, muy, muy delgado, digamos que tiene menos de 1 milímetro de grosor, pero toda esta como densidad de neuronas que les conté al principio va a estar, digamos que espichada o doblada como un acordeón en todas las follas que tiene el cerebelo. Entonces, esta sustancia gris, que es una capa, se va a dividir en tres. La capa más externa va a estar compuesta por células, pues como por dendritas de las células, de neuronas, y se va a llamar capa molecular. Luego de eso viene la capa de células de Purkinje, que son unas células gigantes que van a tener una función motora muy importante. Y por último va a estar la capa granular, que es la capa más interna, en donde podemos encontrar diferentes tipos de neuronas y conexiones entre neuronas. Y ya como tal, ya más adentro, adentro, adentro del cerebelo, podemos encontrar tres núcleos que van a ser pares y van a haber uno a cada lado. ¿Listo? Entonces, el primer núcleo que vamos a encontrar es el fastigio, que es el más interno de todos y digamos que filogenéticamente va a ser el más antiguo, por decirlo así. Luego viene el núcleo interpósito, que se va a dividir en dos, en globoso, más medial, y en emboliforme, más lateral. Y por último viene el núcleo dentado, que es el que filogenéticamente va a ser más reciente, que digamos que se va a conectar más que todo con la parte neocerebelosa. Entonces, de hecho, incluso cada núcleo tiene como su correlación. El fastigio va a estar con el arquicerebelo, el interpósito y pues sus subdivisiones van a estar
con el palio cerebelo y el dentado pues va a estar conectado con el cerebelo. Una cosa muy importante que quizás tiene una implicación clínica es que nosotros en el cerebelo tenemos un mapa somatotópico de qué zona del cerebelo corresponde a qué parte del cuerpo. No sé si ustedes ya vieron anatomía cortical, el famoso homúnculo motor y el homúnculo sensitivo también tienen una distribución somatotópica y por tanto si tenemos una lesión específica en una zona del cerebelo, pues se nos va a afectar una zona específica del cuerpo. Entonces, fíjense que por ejemplo el vermis, que es la parte más central, como les decía, se va a encargar de coordinar todo lo que son movimientos del tronco, de la parte axial, del cuello, por ejemplo, de los hombros, del tórax, del abdomen, de lo que son las caderas. Los hemisferios paravermianos, fíjense, o sea, lo que está al lado del vermis, sí va a estar encargada del control de los músculos más distales de las extremidades, los brazos, las piernas, casi que los pies. Y en los hemisferios laterales, que fíjense que aquí ya no hay hombrecito, no hay homúnculo, la función principal va a ser la planeación de los movimientos secuenciales de todo el cuerpo. Entonces, cualquier cosa que sea secuencial o repetitiva o que implique un control motor fino va a ser más hemisférica. Y por último, aquí tenemos el flóculo nodular, que es el que, digamos, más antiguo filogenéticamente es. Y ese es el que va a controlar el movimiento de los ojos y va a coordinar también esos movimientos de los ojos con la cabeza. Entonces va, digamos, a permitirnos hacer una cosa que se llama el reflejo oculovestibular. Entonces nos permite mantener la mirada fija cuando estamos moviendo la cabeza sin marearnos, por ejemplo. Nos permite mantener el equilibrio cuando estamos moviendo la cabeza. Ya a nivel de circulación, es importante conocer cómo vienen las estructuras vasculares del cerebelo y de dónde vienen. Entonces, por ejemplo, entonces, por ejemplo, eh, si quieren lo miramos desde abajo, acá están las arterias subclavias que vienen, acuérdense que por aquí abajo está la aorta, por acá abajo está el corazón, pero fíjense que de las dos subclavias se van a originar estas dos estructuras que se llaman las arterias vertebrales y las arterias vertebrales van a subir hacia la cabeza, por los forámenes vertebrales se van a meter a nivel de lo que es C6 y van a empezar a pegársele al tronco encefálico y cuando llegan a la unión bulbomedular ellas se van a juntar y van a formar una arteria que se llama la arteria basilar, ¿sí? Entonces esta arteria basilar, que fíjense que es esta de aquí, estas son las vertebrales, esta es la arteria basilar, eh, también va a dar a su vez unas ramas, ¿no? Entonces, comencemos de abajo hacia arriba. Entonces, las arterias que van a irrigar el cerebelo principalmente son tres: la pica, la aica y la cerebelosa superior. Entonces, bueno, empecemos desde abajo, perdón. Si empezamos desde las vertebrales, vamos a ver que antes de juntarse en la basilar, la vertebral va a dar una ramita que se va a llamar la arteria cerebelosa posterior inferior o pica, por sus siglas en inglés. Y la pica básicamente se va a encargar de irrigar a nivel cerebeloso los núcleos que les comenté y la parte inferior como tal del vermis y del cerebelo. Entonces, esta pica, fíjense aquí en estas imágenes, va a tener este territorio vascular específico. Este es un corte a nivel del puente y este es un corte un poquito más arriba y aquí podemos ver que la pica es como toda la parte basal del cerebelo y la parte hemisférica, ¿sí? Entonces la pica pues, va a estar encargada de la parte más inferior. Luego si seguimos subiendo y ya llegamos a la basilar, vamos a ver que esa primera ramita que da a la basilar va a ser la arteria cerebelosa anteroinferior, es decir, la AICA, y la AICA se va a encargar más que todo de irrigar la parte anteroinferior del cerebelo y el lóbulo flóculo nodular, que fíjense lo estrechamente relacionado que está con él, o sea, fíjense que está literalmente al ladito. Y ya luego, si seguimos subiendo, vamos a encontrar otra ramita después de las perforantes del puente. Vamos a encontrar una que se llama la arteria cerebelosa superior, que va a irrigar principalmente la parte de la corteza superolateral
el mesencéfalo, que es esta estructura que vemos acá, que es parte del tallo cerebral, y los colículos superiores, que eran los pequeños bolitas que les comentaba en las relaciones del cerebelo a nivel anterior. Entonces, estos van a ser como los vasos principales. Fíjense en los territorios vasculares, esto pues nos puede llegar a servir en algún momento en clínica porque nosotros al analizar las imágenes del cerebro, lo que hacemos es que dividimos el cerebelo en territorios vasculares y podemos saber si hay un infarto, por ejemplo, aquí en esta zona, podemos saber que de pronto el infarto fue de la pica, por ejemplo, o si hay un infarto aquí puede ser de la cerebrosa superior. Entonces es más como para que lo tengan en mente, no para que se lo aprendan, pero sí tiene una utilidad clínica conocerse la anatomía vascular del cerebro. Bueno, otra cosa muy importante no solamente es la estructura del cerebelo, sino las conexiones que va a tener con el resto del cerebro, ¿no? Y sabemos que el cerebelo tiene tres estructuras grandes que se van a juntar con el tallo cerebral para llevar vías hacia distintas estructuras del cerebro y de la médula espinal. Entonces, tenemos tres pedúnculos principales y sus nombres son súper sencillos. El pedúnculo cerebeloso superior, que va a tener una dirección hacia superior y pues se va a conectar principalmente con el mesencéfalo, que es la parte más superior del tallo cerebral. El pedúnculo cerebeloso medio, que se va a conectar con la parte media del tallo cerebral, que es el puente, y de hecho es el pedúnculo más grande de todos, que es este. Este es el superior, este es el medio. Y ya por último, el pedúnculo cerebeloso inferior, que se va a conectar con el bulbo raquídeo y va a ser este que vemos acá. Y estos están rodeando al cuarto ventrículo. Entonces es importante saber que del núcleo fastigio va a salir información a través del pedúnculo cerebeloso inferior hacia abajo. Luego vamos a ver que del globoso y el emboliforme y además del dentado van a salir fibras o información hacia el pedúnculo cerebeloso superior, es decir, hacia el cerebro. Y pues además de estas fibras primitivas, por decirlo así, vamos a encontrar un montón de vías más que nos van a mediar todas las funciones del cerebro, tanto con la parte motora como con la parte cortical y cognitiva, como con estructuras de la médula espinal y el tálamo. Les resumo aquí las vías, digamos que son muchísimas, no las traigo a colación todas porque pienso que deberían aprenderse las principales, pero si digamos cogemos el pedúnculo superior, lo principal va a ser que las vías van a irse hacia el tálamo, que es el principal centro como filtro, centro regulador de las señales que vienen hacia y desde el cerebro. Entonces van a ir hacia el tálamo, hacia los núcleos vestibulares, que recuerden que la parte vestibular va a ser un centro donde se regula el equilibrio también. Y van a haber aferencias, es decir, vías de llegada desde el tracto espinocerebeloso, o sea, desde la médula espinal ventral, desde los núcleos del trigémino y desde el locus ceruleus, que va a ser un centro muy importante en la regulación de la noradrenalina. En cuanto al pedúnculo cerebeloso medio, básicamente vamos a tener principalmente fibras aferentes del puente y en el pedúnculo cerebeloso inferior vamos a tener dos estructuras muy importantes, una es el cuerpo restiforme y otra es el cuerpo yuxtarrestiforme. Entonces el cuerpo restiforme va a recibir solamente aferencias, es decir, vías de entrada, que van a venir desde la oliva, desde el fascículo cuneatus, que es de la propiocepción, y desde la médula espinal. Y el cuerpo yuxtarrestiforme va a recibir tanto aferencias como aferencias que van a venir desde y hacia el sistema vestibular. ¿Listo? Entonces, ya para resumir, para, digamos que englobar los puntos clave, sabemos que el cerebro pues, es una estructura compleja que tiene un volumen pequeño, pero una cantidad grande de neuronas y que va a estar localizada adyacente al cerebro en la fosa craneal posterior, un poco más inferior a él. Vamos a tener relaciones estrechas con lo que son estructuras de dura madre, como lo es el tentorio. También vamos a tener relaciones con el tallo cerebral, principalmente a través de los pedúnculos vamos a tener conexiones a él. También vamos a estar muy en proximidad a lo que son los senos venosos, que son esas estructuras venosas que les mostré al principio, y al lóbulo occipital. Es importante también que conozcan y que se aprendan
las fisuras, los lóbulos y las diferentes divisiones que estos tienen. Entonces recuerden que hay una fisura horizontal, una fisura posterolateral y los lóbulos van a ser los lóbulos anterior, posterior y flóculo nodular. Acuérdense también que dentro de los lóbulos, por decirlo así, los lóbulos o los hemisferios, vamos a tener divisiones que son centrales, que son las divisiones vermianas, que son las que les mostré en números romanos, y las divisiones horizontales respectivas a cada una de las divisiones centrales. Y por último, es importante conocer los medios de comunicación con el cerebro y con el tallo y con otras estructuras como el tálamo. Y es importante también conocer cuál es la irrigación principal de las arterias, que recuerden que son la cerebelosa superior, la AICA y la PICA, pues para poder eventualmente hacer una correlación clínica. Eso sería todo por hoy con el cerebelo. Muchas gracias por su atención. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, háganmelo saber, por favor. Bueno, veo que hay preguntas en el chat, entonces las podemos ir leyendo para irlas resolviendo poco a poco. Hay algunas que son, esperen un momento. Sí, bueno, en cuanto a las divisiones a las divisiones vermianas y hemisféricas, es importante que las conozcan y muchas veces yo he visto que las preguntan en algunos exámenes, entonces es importante como que estén familiarizados con ellas, pero de lo que yo he visto en la clínica y de lo que he visto con profesores de neurocirugía, muchas veces están un poco mandadas a recoger en el sentido en que tienen poca o nula utilidad clínica, pero sí es importante conocerlas y es importante como estar familiarizados con saber que existe. Para que me preguntan, ¿la fisura primaria es la misma fisura transversa? ¿La fisura prima también? Sí, esa es la fisura, la misma fisura prima, la fisura primaria o la fisura transversa. ¿Cuál es la necesidad de que el cerebelo tenga una relación con este ámbito afectivo si el cerebelo tiene mayor relación con el movimiento? Eso es una muy buena pregunta y es una pregunta que no hemos sabido responder todavía, pero lo que se cree es que el movimiento y la activación del movimiento también tienen una parte relacionada con las emociones en cuanto al componente volicional, es decir, qué tanto yo tengo ganas de iniciar un movimiento o qué tanto tengo yo ganas de pararme o de hacer algo o de, digamos, en general en la voluntad de moverse. Entonces se cree que esta función cognitiva del cerebelo y emocional del cerebro tiene que ver con esa parte volicional o de intención del movimiento. El cerebelo tiene relación con el sistema límbico. Sí, indirectamente, como les decía, muchas de las vías suben a la corteza y al tálamo y tocan como estructuras relacionadas con la parte emocional. Indirectamente, sí. Me preguntan acá que la capa molecular y granular del cerebelo son iguales a las de la corteza y de los hemisferios. De la corteza cerebral, no, porque acuérdense que la corteza cerebral tiene 6 capas que está compuesta por neuronas diferentes y por una estructura y una arquitectura diferente. Acuérdense que el cerebelo en términos evolutivos es un poco más antiguo que la corteza. Entonces la corteza, digamos, a nivel frontal, por ejemplo, tiene 6 capas. Pero digamos que, por ejemplo, a nivel temporal, las capas también tienen una arquitectura diferente porque el temporal también es un poquito más viejito en términos evolutivos. Pero sí es diferente
en cuanto a al número de capas de la corteza y la estructura y el tipo de células que tiene. Aquí me preguntaban que si yo podía grabar la clase porque ustedes no son anfitriones. Le hubiéramos pedido el favor a Gustavo, porque yo tampoco soy anfitriona. Me di un poco tarde de cuenta de eso. Lo siento mucho, pero igual yo les paso la presentación. Sí, igual, no te preocupes, doctora, que otra persona del semestre lo grabó. Y tengo una pregunta más. Bueno. Con respecto a las divisiones de los hemisferios, había una que era la amígdala, pero entonces se refiere como la propia amígdala que también se relaciona con el sistema límbico o es como una amígdala, pero del cerebelo. Sí, entonces eso es importante porque muchas veces en la clínica la confunden con las amígdalas de la garganta, eh, porque la amígdala, se las quiero mostrar acá, que es esta estructura, perdón, no sé si alcanzan a ver acá. La amígdala es esta, es como un plieguecito salido, como una bolita salida que está a ambos lados y que tiende a herniarse por debajo del foramen magno y tiende a haber en la clínica una cosa que se llama herniación amigdalina que puede comprimir los centros respiratorios y muchas veces causar la muerte del paciente. Entonces, cuando hay un aumento de la presión, ya sea a nivel supratentorial o infratentorial o dentro del cerebelo, la amígdala es la que va a tender a bajar y herniarse a través del foramen magno. Es súper importante como estructura a nivel clínico. Pero sí, no sé si me estás preguntando cómo a qué corresponde la amígdala en cuanto a los lóbulos. La amígdala es uno de los lóbulos hemisféricos que, digamos, está en estrecha relación con la úvula, que es la que es el lóbulo vermiano, o sea, como uno de los lóbulos a nivel vermiano en el centro, se correlaciona es con la amígdala, ¿sí? Ellos van como emparejaditos, es como la parejita de la úvula, que es esta que está acá. Ok, No sé si me muchísimas gracias, doctora. Ok, bueno, listo. Entonces, si no tienen más preguntas, yo creo que ya se pueden ir a descansar. Espero que hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, de todas maneras, o tienen alguna observación que me quieran hacer, yo les voy a dejar acá mi correo en el chat. En un segundito. Y si quieren, ustedes me pueden dejar un correo, yo les envío con mucho gusto la presentación. O si no me dicen, y se la envío a Gustavo también sin problema. Ay, lo envié por mensaje directo un momento. Y listo, entonces se lo voy a enviar a María para que María se los distribuya y cualquier cosa estamos en contacto. Y también se la voy a enviar entonces a Gustavo para que la suba a la plataforma del curso. Muchas gracias, doctora. No, con mucho gusto. No sé si hay más preguntas. Listo, entonces que descansen. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Ya. Gracias, doctora.